Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en nuestro programa de cada martes y de cada jueves en radiocaput.com a través del streaming en YouTube, siguiendo los acontecimientos del quehacer nacional. ¿Hay nación o ya somos una republiqueta de los Estados Unidos? ¿Ya somos una estrella más? ¿Cómo deberíamos llamarnos? ¿República United States of Argentina? Lo cierto es que en el arranque de nuestro programa de hoy, voy a utilizar un gesto que Alberto Sordi inmortalizó a través de una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. Aquellos que la hayan visto se van a acordar. Y era el clásico. También lo inmortalizó Alberto Olmedo, También lo inmortalizó Alberto Olmedo en alguna de sus sagas. ¡Gaucho! ¡Chacarero de mierda! ¡De acá! ¿Cómo te cagó el gobierno nacional, chacarero? ¿Cómo te robó? ¿Cómo te estafó Milei y Caputo y los Estados Unidos de la recontramierda? ¡Te cagaron, chacarero! ¡Te estafaron! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Después de toda la mierda que tiraste contra el peronismo, después de toda la porquería que tiraste contra Cristina, contra el gobierno nacional, después de la 125, la fallida 125, de las movilizaciones aquellas que destruyeron, que empezaron a carcomer al gobierno nacional y popular, que destruyeron la Argentina, el bolsillo de los argentinos. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Te acaba de estafar el gobierno nacional. Te acaba de robar en la cara, en tu cara. Te acaban de estafar, chacarero. Hombre de campo, que en este caso, la verdad, es el más perjudicado, ¿no? Porque las cerealeras se la llevaron toda, esto está claro, ¿no? Las cerealeras se la llevaron toda y Caputo y sus amigos, específicamente un tal Juan Paso que está en el organigrama del Ministerio de Economía, se la llevaron toda. Y vos que te llevas nada. Ahora tenés retenciones de por vida, porque ahora las retenciones las fijó Estados Unidos de Norteamérica. Ahora ya no tenés más lobby para hacer, ni con los gobernadores aliados, como Puyaro, el otro impresentable de Yayora, Schiaretti, ni con Frigerio, mucho menos, ni esquilmando a los demás, ni amagando con retasear la liquidación. ¿Ahora qué hacemos, chacarero? ¿Qué hacemos ahora? Que los Estados Unidos acaban de reponer las retenciones por orden del señor Scott Bessent. Buena pregunta para hacerse, ¿no? La vamos a tratar de ir develando en el correr del programa con algunos de los testimonios que vamos a tener aquí en este programa de hoy en radiocaput.com. Pero arrancamos con el diputado nacional, Rogelio Iparaguirre, porque no solo él es uno de los grandes ganadores del 7 de septiembre allí en la ciudad de Tandil,
de donde es oriundo, diputado nacional, por supuesto, de Fuerza Patria, elegido en esta ocasión para representar a los tandilenses en la legislatura provincial, actualmente es diputado nacional, pero queremos charlar con él porque justamente el otro día el gran amigo que es John Uriarte, hombre del deporte con Cristina, de voleibolistas argentinos, campeón, medalla en aquellos Juegos Inolvidables de Seúl, me mandó el proyecto de resolución que justamente por gestión de Rogelio Iparaguirre intenta rescatar del olvido al ENAR, al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, esa creación maravillosa de Cristina y de Claudio Borresi en la Secretaría de Deportes de la Nación durante la década ganada. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme, soy Javier Vicente. ¿Cómo andás? Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos por el espacio. Felicitaciones por el triunfo el 7 de septiembre allí en Tandil, la primera vez que gana el peronismo, ¿no? La primera vez en los últimos 38 años. No la primera vez en la historia, por suerte, ¿no? Bien pero sí la primera vez en 38 años. Así que te imaginás que, desde luego, muy contentos. Pero bueno, hay que seguir laburando el otro día porque con un triunfo electoral la gente no come. No, por supuesto. ¿No? Y lo que tenemos por delante el 26 de octubre es tan importante realmente, ¿eh? Que uno no puede relajarse, está bien estar contento, festejar un día, pero hay que seguir para adelante con todo. A propósito de lo que está sucediendo, Rogelio, porque vos representás a una ciudad que tiene mucha tradición en lo que es el agro, la agroindustria, si bien es una ciudad importante, en alrededor de Tandil, por supuesto, toda esa actividad es prioritaria. Hoy tenemos una situación complicada para los productores a partir de esta situación que se dio con la baja de retenciones que duró 3 días y la imposición otra vez de las mismas por parte del gobierno de Estados Unidos que tanto ha enojado a los productores agropecuarios, ¿no? Sí, a ver, Javier, la situación viene complicada para los productores mucho antes de esta medida electoralista, que cuando recibió el reto de Estados Unidos dieron marcha atrás en menos de lo que canta un gallo, digamos. Para el productor pequeño, mediano, que alquila la tierra en la que produce, que, digamos, no es que son 4 gatos locos, es el común. O sea, si vos tenés que decir, bueno, ¿cuál es más o menos, si tenemos que describir el tipo de productor de la pampa húmeda argentina, ¿cuál es el promedio general? Y en general el promedio es un productor de mediano a pequeño que alquila la tierra, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente en Tandil eso no es la excepción. Ese productor está con rentabilidades negativas en lo que va del año 2025. Con lo cual, la medida de quita de retenciones es una medida que fue bienvenida por el productor, aunque dijo, pero pará, yo ya vendí, porque yo no tengo resto, no tengo margen para guardar cosecha como una reserva del tipo de una reserva de valor, digamos, ¿no? En un país con una economía bimonetaria, con un escenario económico financiero como el que estamos viviendo, de última, si tenés espalda, te parás arriba de lo que puedas de la cosecha como reserva de valor. Yo ni siquiera tengo una mirada crítica al respecto, pero este productor del que te estoy hablando no tiene esa capacidad, porque tiene insumo dolarizado y tiene su producción en pesos, con los precios de los alquileres de los campos por las nubes, entonces ni bien cosechó, vendió, y además trabaja esta campaña calzada. ¿Esto qué es? Digamos, termina de pagar los insumos con los que hizo la campaña, con la propia cosecha, y a su vez calza ya los insumos de la campaña siguiente. Con lo cual ya había vendido. Entonces cuando Milei hace apenas 4 días atrás anuncia la quita de retenciones, el productor dice, me cagaron, perdóname la expresión, Javier. No, pero dice, es tal cual. Yo ya vendí todo, no me voy a... ¿Quién se va a beneficiar de esto? Los que sí se pudieron guardar cosecha, ¿que son quiénes? Las cerealeras, que son 10 multinacionales, ¿sí? Que tienen domicilio en paraísos fiscales, que eso sí, tienen toda la espalda del mundo, que además seguramente son los que se sentaron con Toto Caputo y compañía para armar la medida, que fue un choreo, digamos, ¿no? Porque en 48 horas dieron marcha atrás, anunciaron que habían alcanzado los 7.000 millones de liquidación de cereales a los que apuntaban, y dieron marcha atrás ante el pedido de Estados Unidos de Scott Bessent. Bueno, entonces claramente que el productor no estaba ni contento cuando le anunciaron y ahora ya directamente dice, se confirma la toma de pelo. No, se sienten estafados, me imagino, ¿no es cierto? Claro.
Ahora, qué buena oportunidad esta para que de alguna manera el peronismo recomponga su relación con un sector productivo con el que ha tenido tanto debate y un poco planteando una especie de salto por arriba, como bien diría Marechal, ¿no? Porque de todo laberinto se sale por arriba. ¿Qué pensás al respecto, Rogelio? Absolutamente. No, bueno, a ver, Javier, yo como tandilense no, a esta altura del partido no necesito ni hacerme el planteo no lo digo desde la soberbia, lo digo de, a ver, si vos sos peronista y sos de Tandil o de cualquier ciudad del interior de nuestra Pampa y recién ahora empezás a pensar cómo hacer para recomponer con un sector que es tan vital a nuestros pueblos, al funcionamiento de nuestros pueblos, donde todos tenemos, el que no tiene familia tiene amigos, el que no tiene amigos tiene vecino, el que no mínimamente tiene algún conocido cuya actividad está directa o indirectamente ligada al agro. Lo que para mí es un despropósito es pensar que el peronismo es por definición contrario a los intereses de la producción primaria de nuestro país, todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que revertir, ¿no? Algo que ha sido construido de manera sostenida, persistente por los sectores del poder, de que nosotros somos enemigos del agro. Lo primero que hay que hacer es ver cómo le fue a los sectores productivos vinculados a la actividad primaria en la Argentina con los gobiernos peronistas y cómo les va ahora, te diría yo, ¿no? Digo, como primera cosa decir, no, pará, vamos a ver, ¿querés ver si somos anticampo o no? Bueno, fijémonos cómo te está yendo, ¿no? Y cómo te iba con nosotros. Pero como eso a veces puede ser tildado muy de soberbia, no, ves acá los tensos, pero lo mejor es trabajar con humildad, trabajar con el sector. Yo tengo una relación con los sectores del agro de Tandil, que es una relación de trabajo. Les conozco los procesos productivos, conozco cuáles se encadenan con la industria, con la agroindustria local, digamos, cuáles son sus dificultades, estudio los momentos, cuáles son las situaciones climáticas, cuál es el margen de rentabilidad, cómo está la estructura de costos, porque lo que este sector tiene que ver que a uno, como peronista, como buen peronista, a uno le importa, y uno se toma el trabajo de estudiar, de conocer, etcétera, entonces dice, pará, este tipo no es mi enemigo, ¿no? Por ahí me parece a mí, humildemente, que es la cosa. Qué bueno lo que plantea Rogelio, porque me parece que también uno de los hechos distintivos de esta última elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue que el peronismo recuperó parte de ese voto, ¿no? Ese voto del interior bonaerense. Perdóname, ¿cómo? La última parte se perdió. Te decía que bueno lo que planteás, porque uno de los hechos distintivos de esta última elección en septiembre en la provincia fue que el peronismo recuperó parte de ese voto del interior bonaerense. Claro, bueno, de hecho, ese triunfo nuestro en Tandil después de 38 años, si bien tiene una característica de dato histórico, por supuesto que ocurrió en un contexto, ¿no? No es que fue una locura de Tandil, sino que ocurrió en un contexto que es el que bien describís vos de cómo fue el desempeño, la performance del peronismo en el interior bonaerense. Por eso digo, estas tienen que ser oportunidades para nosotros, para decir, muchachos, no somos enemigos de nadie, sentémonos, a nosotros nos interesa que a nuestro pueblo le vaya bien, porque de esa manera nos va bien a todos, y dentro de ese pueblo y de esos sectores a los que necesitamos que les vaya bien, sobre todo en el interior de la Pampa Húmeda, en el interior bonaerense, está sin lugar a dudas los sectores vinculados al agro, a la agroindustria, a la actividad primaria, a la ganadería, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, Rogelio, te hemos convocado porque el otro día celebrábamos junto a Ion Uriarte, a aquellos que estamos vinculados al deporte, gran amigo ya, desde distintos sectores, los deportistas desde la propia actividad, quienes cubrimos el deporte desde el periodismo, porque la verdad que el tema del ENAR nos viene preocupando desde hace tiempo, ya desde la época en que Macri empezó a destruirlo, esa obra maravillosa que llevó adelante Cristina con el financiamiento del alto rendimiento deportivo y la necesidad de rescatarlo. Los deportistas realmente están desesperados, así que es una buena noticia este planteo que ustedes hacen en la Cámara de Diputados de la Nación. Contame un poquito más sobre el tema, Rogelio. Sí, efectivamente. Para mí es una hermosa noticia. A mí es un tema que me quita el sueño porque me apasiona. Bueno, John lo sabe muy bien, gran amigo, gran persona, gran deportista, ¿no? Él lo conoce bien, cuál es la mirada que yo tengo al respecto. Cuando ingresé en la Cámara de Diputados hace casi 4 años atrás, lo primero que hice fue ver si había algún proyecto presentado. Había uno de la diputada Marisa Uceda, una diputada mendocina, mandato cumplido, que ya estaba venciendo el trámite parlamentario, es decir, que estaba perdiendo estado legislativo. Entonces dijimos, si nos ponemos ahora, en 3 meses que le quedaban al proyecto, va a ser una batalla perdida,
lo dejamos pasar esos 3 meses y nos pusimos a elaborar este proyecto, que además no es solo un proyecto de recuperación del artículo 39 de la ley original del ENAR, que es el artículo que derogó Macri, Claro. quitándole El la financiamiento. autarquía a... La autarquía y el Exactamente. financiamiento a Este es través del un- impuesto que se cobraba a las telefónicas. que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Claro, para poder tener la autarquía hay que tener una fuente de financiamiento externa al Tesoro Nacional para justamente no depender de la buena voluntad o mala voluntad de un gobierno de turno, ¿no? Que es la clave para la planificación del deporte a mediano y largo plazo. Pero además hicimos un replanteo completo. Esta es una ley no solo de recuperación de la autarquía del ENAR, sino que es una ley que reformula la concepción para el diseño de las políticas públicas de deporte mediano y alto rendimiento en la Argentina. Y logramos un dictamen favorable, que además con un acompañamiento importante del resto de los bloques, el otro día en el plenario de comisiones, con lo cual tenemos una expectativa, desde luego, muy alta. Por supuesto que hay un camino por recorrer todavía, pero estamos decididos a hacerlo. Creemos que es posible que antes de que termine el año parlamentario poder tener ya la media sanción de la Cámara de Diputados, cosa que quede el Senado, donde las dificultades son menores, así que, digamos, si logramos ese camino en diputados, ahí sí uno puede decir, vamos a estar al alcance de la mano prácticamente, de tener una nueva ley del deporte de alto rendimiento y de medio rendimiento, porque una de las novedades, Javier, es esa, Ajá, ¿cómo es que eso? esta ley, digamos, en relación, mirá, hay dos cuestiones que van atrás de la mano. En relación al financiamiento, el financiamiento pasa a ser, así a grosso modo, el doble del que sería si solo nos hubiéramos limitado a recuperar el artículo 39 original. ¿Por qué? Porque el artículo 39 original decía que el ENAR se financiaba con el 1% de los ingresos totales netos de IVA de la telefonía celular. Así es. Bueno, ahora este proyecto de ley dice que se va a financiar con el 1% de los ingresos totales netos de IVA de las licenciatarias TICs, según la ley que las regula, ¿no? La Argentina Digital. ¿Esto qué es? Que a la telefonía celular le sumamos la televisión por suscripción e internet. Con lo cual estamos hablando del doble de fondos. Bien. Y entonces al obtener el doble de fondos de los que hubiéramos obtenido solo con el 1% de la telefonía celular, nos permitió empezar a cranear, estudiando y escuchando y dándole participación a los que saben, algunos aspectos pendientes en la planificación del deporte de excelencia en Argentina. Y uno de ellos tenía que ver con que el ENAR, como lo conocemos, bueno, ahora está en una crisis terminal, absoluta. Absoluta. Pero digo, aún en sus mejores momentos, que fue de su creación del 2009 hasta la llegada de Macri, cobijaba a los deportistas argentinos cuando ingresaban en el mundo del alto rendimiento. Así es. No antes, ¿sí? Es decir, y hay una definición taxativa al respecto, ¿no? Según el ENAR, incluso para calificar para las becas, para tener aseguradas las becas del ENAR, el requerimiento mínimo es ser podio sudamericano. ¿Esto qué quiere decir? Que vos para ingresar en el cobijo del ENAR necesitas ser el mínimo el número 3, la número 3 de tu deporte, de tu disciplina en el continente. Entonces, ¿qué pasa con esos 12, 15, 18, 20 deportistas en vías a alto rendimiento que hay, según un montón de estudios que existen, por cada deportista del alto rendimiento propiamente dicho? Es decir, vos tenés el ENAR que cobija a Pepito Jiménez, que salió tercero en 100 metros de espalda, en natación. ¿Sí? Es el tercero de Sudamérica, listo. Ábranse las puertas del ENAR, entre. Pero ¿qué pasa con el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo? Esos no conocían ese acompañamiento. Uh-huh. Y bueno, ahora ni hablar, ¿no? Como te decía. Entonces este proyecto lo que busca es que el 40% de los fondos, ¿sí? Sí. De esta fuente de financiamiento externa al Tesoro Nacional, sean para atender en un plan plurianual de desarrollo del deporte y federal de desarrollo del deporte en vías de alto rendimiento para cobijar a ese grupo de deportistas. Qué bueno. Para que no lleguen finalmente solamente los que, además de tener un enorme mérito personal y por supuesto una enorme cantidad de condiciones favorables en términos de capacidad, rendimiento, técnica, etcétera, etcétera, pero sabemos que además en un país como el nuestro, a eso hay que sumarle una familia que pudo hacer el esfuerzo, por ahí el intendente de un pueblo o un empresario
¿no? Pero los que no tienen eso, y sí tienen el resto, que es lo más importante, que tienen las condiciones personales, el mérito personal, el esfuerzo, el sacrificio, pero les falta eso otro, bueno, ahora van a contar, si esta ley se sancionara, obviamente, con algo que no se contaba antes. Por eso me parece que es toda una vuelta de campana. Totalmente. Estamos muy contentos. Qué bueno, Rogelio. Bueno, desde aquí vamos a empujar para que finalmente se logre tratar en el recinto y que tenga su mediación y después llevarla al Senado, porque para quienes estamos vinculados al deporte, ya sea desde la actividad misma o desde el periodismo, es muy importante rescatar al ENAR y, como bien vos decís, relanzarlo con nuevos desafíos. Así que te agradecemos mucho, Rogelio, te felicitamos una vez más por el gran triunfo allí en Tandil y vamos a seguir de cerca este tema para impulsarlo con todo, ¿te parece? Pero por supuesto, y desde ya muy agradecido con ustedes y por el espacio y a disposición. Muchísimas gracias, Rogelio Iparaguirre, hasta la próxima. Un abrazo grande. Ahí estaba el diputado nacional de la ciudad de Tandil, gran ganador en las elecciones de septiembre, ya también, por supuesto, elegido como próximo diputado provincial, Rogelio Iparaguirre, contándonos sobre el proyecto del ENAR que ha sido aprobado en comisión de la Cámara de Diputados de la Nación y que, por supuesto, desde aquí vamos a empujar con todo, con el amigo Ion Uriarte, con Claudio Morresi, con toda la gente linda, Mónica Santino, todos aquellos que participamos activamente de la promoción del deporte que por supuesto se ha convertido en este gobierno en una mercancía más y así le va, ¿no? Y también algunas definiciones interesantes de alguien vinculado a la actividad agropecuaria, por lo menos referente de una ciudad agropecuaria en un día donde está en debate candente esta situación que se ha dado con los chacareros argentinos, esta estafa que ha consumado el gobierno nacional contra los productores agropecuarios y en este caso no con el guiño, con la orden directa de los Estados Unidos. Hoy nos hemos convertido en una colonia, ¿no? En una colonia, en una república bananera donde el secretario de Tesoro de Estados Unidos le dice a la Argentina lo que hay que hacer. Es increíble, ¿no? Es increíble. Más patria o colonia que nunca. Más patria o colonia que nunca. Y en ese sentido quiero reivindicar a una gran actriz argentina, Andrea del Boca, aquella que llenó nuestras horas de ocio mirando la televisión con sus novelas, maravillosa Andrea del Boca, ahí la tenemos. Hoy ha sido absuelta en un juicio vergonzoso que llevó adelante el gobierno macrista contra ella, por lo que fue en su momento una ficción que ella llevó adelante en la televisión pública, en las buenas épocas de la televisión pública durante la década ganada, y a la que acusaron de robarse fondos de públicos. Realmente ese Hernán Lombardi, canalla Lombardi, como bien lo adjetivó Víctor Hugo Morales, canalla Lombardi le metió una denuncia a la gran actriz argentina Andrea del Boca, a Julio De Vido, a funcionarios de la televisión pública de aquel entonces, y hoy la justicia la absolvió. Así que, querida compañera Andrea del Boca, más que nunca alzamos tu nombre y desagraviamos todo el agravio de los medios de comunicación, de los periodistas ensobrados al servicio del poder, de canalla Lombardi y toda la ruindad que arruinó al país y que quiso dejar estigmatizada a una actriz que está en el corazón de todos los argentinos, la maravillosa Andrea del Boca. Como está en el corazón de todos los argentinos ese gran realizador, Raimundo Gleiser, que nacía un día como hoy, desaparecido, uno más de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. La dictadura se ensañó con él porque él, a través de la realización cinematográfica, le daba a los argentinos aquello que es tan importante: cultura, información, reconocimiento de la identidad propia, todo aquello que no quiere la oligarquía cipaya que nos ha convertido hoy en una republiqueta. Seguramente por eso lo desaparecieron y por eso este homenaje al gran Raimundo Gleiser.
Special permission had to be requested from the Queen of England. Permission was granted in his name in order to enter the Falklands. Bueno, ahí estábamos viendo lo de Raimundo Gleiser, ese documental del canal Encuentro. Bueno, esperemos que podamos escucharlo en español, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que Raimundo Gleiser fue desaparecido. Entre otras grandes realizaciones hizo qué sé yo, los burócratas, por ejemplo, donde identificaba claramente el accionar burocrático de muchos de los sindicalistas traidores, ¿no? Los traidores se llamaba aquel documental maravilloso. Estamos en condiciones ahora sí de verlo con el texto en castellano. Escuchémoslo. Veámoslo también. Hubo que pedir un permiso especial a la reina de Inglaterra. El permiso fue dado a nombre de él para poder ingresar a las Malvinas. Raimundo tuvo contacto con los habitantes de Malvinas, ¿no? Se metió en sus casas, cosa que ahora es muy difícil. Ellos no permiten a los ciudadanos argentinos ingresar allí. Entonces, pero él consiguió que esta gente le permitiera entrar a sus casas, ver cómo ellos vivían, ver cuáles eran sus distracciones, sus pocas distracciones que tenían ahí, ¿no? Era mucho, era muy fuerte eso. Y lo hizo con mucha pasión. Tanto es así, tanta pasión, que contrajo una úlcera. Tuvo hemorragias en el barco. Estaba muy, muy mal, muy, muy enfermo. El capitán del barco le dijo así: yo lamento mucho tener que decírselo. Si a usted le pasa algo, nosotros vamos a tirar al agua. Sí, sí, pero lo único que le pido es que no me tiren todo eso que yo filmé. Le dejó una dirección, creo. Dice, cualquier cosa, usted esto lo manda a esta dirección, si me pasa algo. Acá ya lo estaba esperando gente para hacerles transfusión de sangre. Sabíamos de que él venía muy enfermo, pero él eso lo superó rápidamente. Qué grande Raimundo Gleiser, ¿eh? Raimundo Gleiser, ese gran realizador. Me acordaba de Los Traidores, porque justamente él lo hizo para José Ignacio Rucci. Hoy se cumple el aniversario del asesinato de Rucci. Y mucho se habló sobre los porqué de ese asesinato, que es cierto que a Perón no le gustó nada, porque le produjo un problema político serio. También en su momento los montoneros, charlando conmigo, muchos de ellos, los dirigentes de aquel entonces, me señalaban que no había sido una orden directa de ellos, sino más bien el accionar de una célula, digamos, ¿no? De una célula independiente, inorgánica. Pero también es cierto que el pueblo argentino en aquel entonces lo señalaba a Rucci como el responsable de la masacre de Ezeiza. Y se cantaba en todas las tribunas de los años 70, se cantaba justamente y se responsabilizaba a Rucci por la masacre de Ezeiza. Por lo tanto, no es que a alguien se le ocurrió semejante acción, que por supuesto uno la descalifica desde el punto de vista de que un asesinato no corresponde, pero si uno lo analiza en aquellos tiempos y en las circunstancias de aquellos tiempos, empieza a entender los porqués, ¿no es cierto?, de lo que pasó con José Ignacio Rucci. Es cierto que eso produjo un quiebre dentro del movimiento y se profundizó la división y también el enojo de Perón con las organizaciones armadas populares que el mismo Perón había auspiciado para de alguna manera acelerar su regreso tras los 18 años de exilio. También convengamos
que la acción de las organizaciones armadas fue fundamental para ese lucha y vuelve del general Perón. Y a Rucci se los indicaba como el responsable de la masacre de Ezeiza. También eso hay que decirlo, ¿no? Los traidores de Raimundo Gleiser un poco da cuenta del accionar de la burocracia sindical de aquel entonces, de los Bandor, de los Rucci y compañía. Pero bueno, es una historia que ha quedado atrás, que tiene su correlato en el hoy, cuando vemos sindicalistas o dirigentes sindicales que no están a la altura de las circunstancias, cuando hay un pueblo hambriado, cuando hay un pueblo que la está pasando mal en muchos y diversos sectores, jubilados, salud pública, todo el argentino, 80% de los argentinos están viviendo en condiciones verdaderamente indignas, ¿no? Y sin embargo estamos esperando que la CGT haga algo, no te digo, qué sé yo, en la revolución, pero algo, muchachos. Por eso es de destacar que, bueno, realizadores como Raimundo Gleiser de alguna manera sentaron una semilla, propusieron un camino. Pero estamos en otro contexto, estamos en el contexto de una Argentina absolutamente entregada al imperio norteamericano, donde de pronto Estados Unidos decide que se impongan otra vez las retenciones en la Argentina, y esto ha producido un quiebre tremendo entre un sector que se consideraba amigo del gobierno y que ha sido estafado por el propio gobierno, por los dislates de un gobierno que corrió a abrazarse a Donald Trump desesperado porque se le caía el gobierno. Y bueno, Donald Trump te pone condiciones. Y la Argentina no es complementaria económicamente de los Estados Unidos, es competitiva. Estados Unidos produce soja. Entonces, ¿cómo va a admitir un país como Estados Unidos, que compite con la Argentina en la producción de cereales y la venta de los mismos, sobre todo al mercado chino, cómo va a aceptar que Argentina venda los cereales sin retención alguna? De pronto aprovechó China esta ventana que dio el gobierno necesitado, como estaba, de divisas, y se compraron todos los buques de soja, y ahí saltó el sector agropecuario de los Estados Unidos a decirle a Scott-Bessent, ¿pero qué están haciendo, muchachos? ¿Le están dando plata a alguien que se está quedando, que nos está perjudicando en nuestro negocio? Y entonces llegó la orden imperial. Vuelvan a poner las retenciones. ¿Qué pasó? Hoy el campo está que brama. Tuvo que salir Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, gran amigo del presidente actual, a decir la verdad. Los productores fueron perjudicados, pero te quedaste corto, Pino. Los productores fueron estafados, fueron robados, porque en 3 días las cerealeras se quedaron con toda la plata de los productores, Estos que tanto se quejan por la situación que se daba en su momento, ¿no es cierto?, con el gobierno de Cristina o incluso después también con el gobierno de Alberto. Pero vamos a preguntarle al exdiputado nacional, mandato cumplido, que fuera también secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, gran amigo de la casa, Alejandro Topo Rodríguez, sobre esta cuestión. ¿Cómo andás, Topo? ¿Qué decís? Un enorme abrazo para vos. Buenas tardes, Javier. Gracias por la posibilidad de dialogar con vos nuevamente esta tarde. Gracias. Queríamos consultarte porque vos conocés bien de estos asuntos. Fuiste secretario de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que lo que estamos viendo es una estafa, ¿no? Los han estafado a los productores agropecuarios con esta decisión directa del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Topo. Mira, la definición que haces vos es la misma que hace minutos hizo la compañera Natalia de la Sota, prácticamente desde el corazón productivo de la Argentina, que es Río Cuarto. Allí en Río Cuarto, Natalia de la Sota hace minutos planteó que ha sido una verdadera estafa al servicio y para beneficio de 5 o 6 grandes empresas exportadoras y en contra de los pequeños y medianos productores. Esto tiene una responsabilidad directa en el presidente de la Nación, el ministro de Economía y su equipo, porque ha sido planificado efectivamente para darle soberanía a un sector muy concentrado de la economía argentina. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos defiende los intereses
de Estados Unidos y de los productores estadounidenses. Por lo tanto, la crítica nuestra tiene que estar dirigida claramente a los responsables de la estafa, que son Milei y Toto Caputo. Ahora, se suponía que este era un gobierno que tenía buenas relaciones con ese sector. De hecho, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, es íntimo amigo del actual presidente de la Nación. ¿Qué le dice? Porque hoy Pino salió a hablar del tema, pero bastante laxo. Bueno, los productores fueron perjudicados, no llegaron todos a liquidar la soja. Pero lo cierto es que acá las cerealeras se quedaron con las ganancias de los productores. Topo. Sí, efectivamente, es como vos decís, y creo que marcás muy bien. Se suponía que este gobierno tenía buena relación con los productores, pero en realidad, durante casi 2 años de gobierno, ha usado al campo, a la mayoría del campo, que son los pequeños y medianos productores, como una variable de ajuste. Y cierta dirigencia, a la que vos mencionás, cierta dirigencia del campo, es capaz y tiene voluntad de ver fundirse en silencio a pequeños y medianos productores antes que confrontar con un gobierno profundamente antiperonista. Esa es la realidad. Pero me parece que eso va a cambiar ahora, ¿no? Recién lo charlábamos con otro tandilense, como el diputado nacional Rogelio Iparaguirre, donde él me contaba que se recuperó parte de ese voto allí en Tandil, por algo se ganó después de 38 años, y me da la sensación de que esta vez los chacareros no se pueden hacer los desentendidos, no pueden mirar para otro lado, Topo. Bueno, para que eso cambie, nosotros también tenemos que cambiar. El peronismo históricamente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, no ha sido un adversario de la producción, menos aún del pequeño y mediano productor. Cuando Perón gobernó la Argentina y Mercante fue gobernador, le dieron impulso al Instituto de Colonización de la provincia de Buenos Aires, que luego pasó a ser el Ministerio de Asuntos Agrarios, y se llevó adelante una política de desarrollo de colonos que le entregó pequeñas parcelas de tierra para que en ese momento los iniciales chacareros de aquella época comenzaran con la producción agropecuaria y pagaran a largo plazo y con crédito a muy baja tasa las propiedades que le dieron sustento al desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires. Por eso es tan importante que no nos confundamos. El pequeño y mediano productor, así como sucede también en los grandes centros urbanos, no tiene por qué votar al peronismo. Hay que convencerlo con políticas y también con respeto y escuchándolos. Yo he planteado muchas veces, y yo sé que vos quizás tenés una visión distinta. Las retenciones son un mal impuesto. Hay que ir cambiándolas gradualmente por impuesto a las ganancias. Porque las retenciones hacen que el pequeño y mediano productor pague por la cantidad que produce, no por lo que gana. Por lo tanto, de manera gradual, en 4 o 5 años hay que ir pasando de retenciones a ganancias. Quien más gana, más paga. En el medio de todo eso, es muy importante que nosotros demos al sector agropecuario de la Argentina una visión de futuro, agregar valor, no como este gobierno que sigue manteniendo hoy mismo retenciones cero a la exportación de gallos vivos, caballos, ovejas, cabras, cerdos, retención cero a la exportación de esos animales vivos. Este es un gobierno no solo preperonista, es prefrigorífico. Prefiere exportar animales vivos. Es increíble. No había frigorífico. Entonces los tipos impulsan la exportación de ganado en pie. ¿Y qué impulsan también? La importación de maquinaria usada. Son como los manuales de la época de la colonia.
en las que en lo que veíamos que nosotros le vendíamos materia prima a Gran Bretaña y ellos nos mandaban viejas máquinas. Bueno, esto es lo mismo. Importan maquinaria usada para el campo y exportan ganado en pie. Ya te digo, son más viejos que los conservadores, son preperonistas y preconservadores, son prefrigoríficos, con eso te digo todo. Es increíble, Topo. Ahora, fíjate vos, coincido contigo en que finalmente las retenciones es un instrumento que está demonizado, pero con esta decisión de los Estados Unidos, llegaron para quedarse. Por lo tanto, me parece que, como bien vos decís, me parece que es bueno plantear ahora un salto por arriba. ¿Qué otros instrumentos pensás podrían utilizarse para de alguna manera dejar de lado las retenciones, pero al mismo tiempo asegurar la mesa de los argentinos? ¿Alguna vez existió en la Argentina la Junta Nacional de Carnes? ¿Alguna vez existió en la Argentina la Junta Nacional de Granos? Eran instrumentos que eran favorables al productor, Topo. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que ir gradualmente cambiando las retenciones por el impuesto a la ganancia. Y también con mucho afecto, con mucho respeto, dar adentro del peronismo la discusión acerca de la relación entre retención y precio de los alimentos. En la práctica, en la realidad, de ninguna manera avala de que teniendo retenciones uno contiene el precio de los alimentos. No es cierto. Ajá. Porque en la Argentina hace 23 años que hay retenciones y el precio de los alimentos sigue subiendo. No es cierto eso. ¿Qué impacto tiene el precio del trigo sobre el precio del final del pan? Entre el 10 y el 12%. El pan aumenta y sigue aumentando, aún habiendo retenciones al trigo. ¿Por qué? Porque aumenta la nafta, aumenta el gas, aumenta la electricidad, aumenta el alquiler de la panadería, aumentan los impuestos provinciales, hay que aumentar los salarios del sector del gremio de panaderos. Es decir, acá la única forma de que baje el precio de los alimentos es producir más y romper con la concentración oligopólica en el mercado de los alimentos. No es bajando retenciones, sino subsidiando, impulsando a pequeños y medianos productores para que produzcan más. Porque la Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, tiene una estructura productiva en la que los pequeños y medianos productores tienen una enorme capacidad de innovación y de producir con calidad. Por eso es tan importante todo el movimiento cooperativo en la Argentina. Entonces hay que impulsar la inversión, pequeñas inversiones, tanto en crédito como en infraestructura, electricidad, agua, maquinaria, pequeños tractores o maquinaria para pequeños productores para que produzcan más, y produciendo más, es decir, aumentando la oferta, bajan los precios. Esa es la salida para la Argentina, que no es la salida para otros países de América Latina que necesitan, por su estructura productiva, otro tipo de políticas. Son las nuestras. Y en ese contexto, a mí me parece que el peronismo tiene que darse una discusión muy importante, que es productiva, pero que también es política, para reencontrarse y hermanarse con los sectores de los pequeños y medianos productores de todas las provincias argentinas. Porque está claro, ya lo están viendo, que Milei y el PRO lo único que hicieron fue perjudicarlos. Eso desde ya. ¿Qué mirada tenés sobre esta coyuntura de un gobierno que ha salido corriendo a abrazarse a Donald Trump, a Scott Bessent, en una dependencia que pocas veces hemos visto aquí en la Argentina, Topo? Esto hay que leerlo en el marco de lo que hemos venido planteando desde el mismo momento en que Milei anunció que Toto Caputo era el ministro de Economía. Ya en ese momento, noviembre de 2023, adelantamos y por escrito que se venía una nueva fase de endeudamiento con fuga de capitales. Y lo que está haciendo Toto Caputo en este momento es garantizando dólar barato para la fuga de divisas. Por lo tanto, lo que vino del fondo, los préstamos del Banco Mundial y del BID, la asistencia que venga eventualmente de Estados Unidos, lo que se ha recaudado ahora de retenciones, de liquidación de granos en 72 horas, que son 7.000 millones de dólares, todo eso está pensado para que un sector de especulación financiera
se lleve el dólar barato de la Argentina. Fuga de divisas. Luego de que esto suceda, no tiene destino este programa respecto de su sustentabilidad económica. Puede estirar con esta asistencia 1, 2, 3, 4, 5 meses más, pero está destinado a colapsar del mismo modo que le pasó a Macri en 2018. Eso sí, lo que está haciendo Toto Caputo, y no habría que permitírselo, es garantizar la salida del dólar barato, es decir, fuga de divisas una vez más. Claro, el clásico endeudamiento y fuga que tantas veces hemos visto aquí en la Argentina, ¿no? Exactamente, ese es el modelo, endeudamiento y fuga, y ahora además se repiten los mismos personajes, porque era Toto Caputo el secretario de Finanzas, o el ministro de Finanzas, ahora el ministro de Economía, y era Bausile, y era Kirno, parte del equipo económico, son los mismos nombres, simplemente que pasó hace unos 6 o 7 años atrás, nada más. La última, Topo, y agradeciéndote estos minutos de charla, vas a ser candidato a diputado nacional en estas elecciones de octubre por Fuerza Patria. ¿Cómo está la campaña? ¿Qué estás viendo allí en provincia de Buenos Aires? Bien, hace una semana atrás tuvimos un encuentro muy importante con el gobernador Kicillof en Ensenada, con todos los intendentes, todo el gabinete provincial y los legisladores, tanto provinciales como nacionales, junto con los candidatos. Y allí, con Jorge Tayana a la cabeza, quedó bien claro que todo el peronismo unido y toda la coalición de Fuerza Patria va a trabajar por el objetivo de ganarle a Milei en la provincia de Buenos Aires y ponerle un freno también a ese hombre que instaló la opción de cárcel ovala en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es José Luis Espert. Nosotros tenemos que trabajar con mucha serenidad, sin violencia, con racionalidad, pero también con mucho compromiso para que el pueblo de la provincia de Buenos Aires vea que la opción es Trump y Milei o Patria. Y nosotros vamos por Patria en esta elección, así que en ese camino vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Topo. Un abrazo grande. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Alejandro Topo Rodríguez, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, charlando con nosotros, alguien que conoce este tema del campo. Él fue secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y bien lo calificó, como lo hizo también Natalia de la Sota hoy, una estafa. Los chacareros fueron estafados por quien se supone eran sus amigos, Milei, Caputo y compañía. Y atención con un nombre, que es el que está detrás de toda esta estafa. Juan Paso, integrante del equipo de Caputo y hombre de las cerealeras, porque las que estafaron a los productores fueron las cerealeras, y seguramente es algo de lo que se va a hablar en las próximas horas y en los próximos días. Pero bueno, se viene el fin de semana y nosotros como siempre tenemos grandes propuestas para el fin de... Este sábado en la localidad de San Martín, más precisamente en San Andrés, se toman el tren que parte ahí de Saavedra y se bajan en San Andrés, no son muchas estaciones, o mejor dicho, se toman el Mitre a José León Suárez y se bajan en San Andrés y a poquitas cuadras va a estar el Cuca Palosa con la consigna Cristina Libre. ¿Qué va a haber en el Cuca Palosa? Bueno, va a estar el Chino Zanini. ¿Y qué más va a haber? A ver, mostrame, Martincito, porque creo que va a haber muchísimas actividades, música en vivo, feriantes, choris, birras, sorteos, bandas y Teresa Parodi cantándole a todos aquellos que asistan gratis, porque esto va a ser en la calle Bolivia 3076, en la localidad de San Andrés. Convoca el Ateneo Néstor Kirchner al comando del compañero Agustín Lecher. Esto es el 27 de septiembre, se suspendió el 20, estaba programado para el 20, pero se suspendió porque estaba la convocatoria a la casa de Cristina. Recuerden ustedes que participamos de esa convocatoria. Esto va a ser a partir de las 16 horas hasta que las velas no ardan. No se pierdan este sábado, que además va a haber buen tiempo, lo que va a ser el Cuca Palosa, así se lo ha denominado allí en la localidad de San Andrés este próximo sábado. Y mañana viernes va a estar el gran Alejandro del Prado en el Teatro El Vitorial. Alejandro del Prado, hermano de nuestro querido Horacio del Prado, que ahora viene con su programa, va a estar haciendo todos los temas de Alejandro, que son maravillosos. Es un músico de la hostia, es un intérprete genial.
va a estar allí en el Vitorial, en la calle Piedra 720, mañana viernes, no se lo pierdan, y por eso nosotros, como la despedida de este programa, vamos a pasar uno de los temas más lindos que tiene Alejandro del Prado, ¿no es cierto? En este caso, Los Locos de Buenos Aires. Qué temazo Los Locos de Buenos Aires, qué temazo increíble, ¿no? Así que nos despedimos hasta el próximo martes con Alejandro del Prado y sus Locos de Buenos Aires. Y en este caso me despido, ¿saben qué? Con el famoso gestito de Alberto Sordi y de Rocucu. ¡Chacarero! ¡Te cagó Milei, chacarero! ¡De acá! Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos se estremecen, se preguntan por su vuelo. Una pelota alucinada picó en mi mesa y se escapó. Me dejó un vidrio roto, una tristeza, ganas de verlo al negro y de cantar. ¡Pa' acá, pa' allá! Nunca parará. ¡Pa' acá, pa' allá! Nunca, nunca. Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos se estremecen, se preguntan por su vuelo. Una pelota sube y sube desde mi casa hasta los sueños. Vuela blanca total, feroz en celo, buscando un verde amigo, un arco nuevo. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, nunca, nunca. Una pelota apasionada, rotos agua a estrenar, pero Argentina rodando para siempre por mi canto. Se dejará besar, se dejará besar, se dejará besar, seguir andando. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, la señora nunca, pero nunca. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al